Maximiliano, ¿qué tal? Muy buenos días, mucho gusto. Facundo Inseña lo saluda aquí en San Luis 24 Radio. Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Bueno, estábamos un poco describiendo a partir de un comunicado de hace unos días atrás del CIN lo que está viviendo el sistema científico de la República Argentina con una situación de recortes brutales que va no solo en pérdida de puestos laborales, sino también en pérdida de recursos. ¿Qué panorama se está viviendo hoy por hoy? Bueno, el panorama es más o menos ese que describí. Básicamente está todo congelado, es decir, no existe más giro de fondos para funcionamiento, como pasó en su momento con las universidades. Los salarios están atrasadísimos desde que asumió este gobierno. Se ha perdido cerca del 30% del poder adquisitivo, pero fundamentalmente hay absoluta incertidumbre de cómo van a proceder los futuros proyectos. Por ejemplo, los proyectos, si ustedes saben, los proyectos de investigación se presentan, uno postula, se evalúan y se otorgan o no los proyectos, y con ese financiamiento se lleva a cabo la investigación. Bueno, los proyectos que estaban convocados están en un limbo donde no se sabe qué va a pasar. Los que ya habían sido convocados, digamos, y habían hecho las presentaciones, de hecho nosotros tenemos uno que eran mixtos, o sea, regionales, y tampoco se sabe en qué estado están, y todo indica que básicamente no va a ocurrir nada, es decir, eso va a quedar en la nada. Y lo que está ocurriendo es que las becas sustancialmente están en niveles muy bajos, ya prácticamente es imposible vivir con una beca de CONICET, y eso hace que sea muy difícil conseguir postulantes para realizar tareas de investigación, y bueno, obviamente la gente más joven empieza a buscar horizontes en otro lado. Pero Claro. yo creo que hay que ponerlo en contexto de que esto no es recorte presupuestario o problemas económicos, sino que está en el marco de este plan de destruir las capacidades del Estado para intervenir en cuestiones que requiere la sociedad. Porque habla mucho por ahí del sector privado, desde el gobierno, Sí. y por ejemplo están destruyendo el INTI o el INTA, que son probablemente los organismos de ciencia y técnica que más vinculación tienen con el sector privado. Entonces lo que hay es un desmantelamiento del Estado con sus capacidades para intervenir y mejorar la vida de la gente, esencialmente. Como pasa con el Garrahan, como pasa con la salud pública en general. En ese contexto creo que hay que hacer el diagnóstico. Claro, esa por ahí es la cuestión, ¿no? De el Estado alejándose y yéndose de los lugares importantes que tenía hasta aquí a lo largo de la historia, y dejándolo en manos de nada, porque no es que se encargan otros sectores de financiar, por ejemplo, la ciencia. Acá en San Luis ustedes han notado esta situación que describía recién, el tema de la pérdida del interés de becarios por acceder a realizar sus investigaciones en el CONICET. ¿Han notado también que hay una fuga de talentos, como dice el CIN? Sí, absolutamente, pero tremendamente notorio. O sea, yo tengo una imagen, yo me recibí en el 99, ¿no? Uh-huh. Y comencé a hacer mi doctorado en el 2000, y el escenario acá en San Luis era que éramos dos personas de alrededor de 20 años, y la generación que nos seguía hacia arriba tenía 50. Bueno, yo hoy tengo 51, y el escenario que veo es más o menos el mismo, digamos. Los que ya se quedaron porque te quedaste, porque tu familia está acá, porque, bueno, un montón de razones de la vida, y las generaciones intermedias empiezan a emigrar, y no hay renovación del personal que tiene que llevar a cabo la investigación. Lo mismo con la docencia, ¿no? El auxiliar de docencia que ingresa hoy en la universidad tiene un sueldo que no le permite subsistir. Claro, es tremendo, ¿no? Porque en el caso de ustedes, por ejemplo, los saberes se actualizan ¿cómo? Los saberes se actualizan por una paritaria particular que había, que era, digamos, firmaba ATE, pero era ATE CONICET, tenía una mesa de negociación aparte. Ajá. Por lo cual hubo, digamos, nosotros tenemos los aumentos de ATE, pero hubo durante el gobierno anterior una jerarquización de ciencia y técnica que venía por encima de la paritaria. De hecho,
una de las cosas importantes que se hizo en el gobierno anterior, apenas asumido, porque el diagnóstico era que se estaban yendo justamente los becarios, y atinadamente se jerarquizó muy rápidamente, o sea, se hizo un aumento muy importante primero en las becas, y después se fueron utilizando los escalafones más altos, porque los que se estaban yendo eran aquellos que tenían las becas doctorales, ¿no? Claro. Y ahora es el escenario, digamos, los que primero se van son los que todavía no están del todo instalados, ¿no? Claro, claro, es una cuestión. Hubo hace algunos años una especie, no sé si fue un plan así, o para llamarlo de esa manera, para el retorno de los científicos. Fue durante el gobierno de Cristina, si mal no recuerdo, o de Néstor, para que volvieran justamente algunos de los científicos que se habían radicado en otras partes porque había pasado algo similar en los 90. Es decir, ¿estamos como de alguna manera volviendo a eso o no? Sí, tal cual. No, De hecho, no al retorno, sino a la ida, ¿no? A la fuga. ¿Cómo? Digo, estamos volviendo no al retorno de científicos, sino a la fuga de talentos. No, ni hablar. Nadie que esté fuera hoy quiere volver. Es terrible, porque sería suicida, digamos. Una cosa es que vos te quedes porque, bueno, ya, como te decía, tenés una vida hecha acá, y otra cosa es volver a esta incertidumbre absoluta. Y sí, justamente lo que pasa es eso. Tuvimos realmente hasta el 2015, no solo más recursos, sino que había un plan de ciencia y técnica. O sea, había un estado organizando esto de, bueno, vamos a repatriar científicos que se fueron, vamos a jerarquizar a los que están acá, vamos a llamar a proyectos de investigación, y entonces se fue generando una cultura, digamos, de quedarse en el país o de irse para volver, esa idea de irse a capacitarse, pero con la idea de volver porque había un plan a largo plazo. Bueno, eso es justamente lo que se está destruyendo. Claro. Y eso es lo que hace que también el día de mañana, creo yo, si mejoras esta situación, va a ser un poco más difícil decirle a la gente, bueno, esta vez va a ser en serio. Porque ¿qué garantía tiene un joven de 30 años, por ejemplo, de que en 4 años no volvemos a cometer el mismo suicidio, ¿no? Bueno, eso hay que dar una discusión dentro del sistema científico. Claro, pero fue muy particular esto, porque medio como que todos sabíamos que o el plan motosierra de Milei venía por ese lado, ¿no? Antes de votarlo. Sin duda, y te aseguro que acá en San Luis, en el sistema universitario, en el sistema de ciencia y técnica, ganó Milei. Pero bueno, y ahí me tirás un centro para hablar de otra cosa, porque todos sabíamos, decías vos, pero se votó igual. Y ahí hay ciertos mecanismos medio sociológicos, psicológicos, y eso también necesitamos investigadores y gente que haga ciencia en las ciencias humanas. Claro. Porque hay que explicar esos fenómenos. Y por eso también son tan denostadas las ciencias sociales por este gobierno, digamos, la ciencia en general, pero las ciencias sociales en particular, porque son las que explican también este tipo de mecanismos negacionistas, esto que vos tenés la realidad enfrente pero no la ves, de que el odio te lleva a hacer cosas incluso contra tus propios intereses o tus propios valores, y además está metida por el gobierno esta semilla dentro del sistema científico de, por ejemplo, yo soy biólogo, no, ustedes cuando le recortemos a los otros que hacen humanidades, esa plata va a ir para ustedes, ¿no? Entonces meten como esa cuña, y en algunos colegas lamentablemente prende, ¿no? Claro, prendió eso como... sin duda. Porque de hecho hubo muchos que lo plantearon de esa manera, ¿no? Investigan, no sé, bueno, había cada ridiculez que incluso se planteaba que era todo mentira, algo de superhéroes y demás. Pero bueno, muchos científicos de otras de ciencias más duras, por decirlo así, se subieron a ese carro, ¿no? Y bueno, acá en San Luis también, porque hay mucho del sistema universitario que, pese a todo lo que había planteado Milei, a que salía con una motosierra y demás, también lo votaron, porque acá prácticamente 7 de cada 10 que fueron a votar el día de las elecciones en el balotaje votaron por Milei, así que seguramente habrá muchos de la comunidad universitaria también.
No, lo soy, no tengas dudas, Sí. yo los conozco, pero además, lo digo, no lo digo como echando en cara, sino me parece que es algo a reflexionar a futuro. Es decir, tenemos que darnos la discusión para tomar las decisiones en función de evidencia, que es lo que siempre decimos que hay que hacer en las ciencias, ¿no? Y no en función de lo que meten en la cabeza, no sé, por redes sociales, por tele, por streaming, etcétera. Claro. Y pasa mucho por ahí en la comunidad científica que vos tenés como tu espíritu crítico circunscripto a tu disciplina, y después en el resto de la vida vos te movés como una persona más, con tus intuiciones, con tus pulsiones, con tus miserias y tus bondades, ¿no? Bueno, necesitamos hablar de política científica en base a evidencia y no a prejuicios. Claro. Bueno, esa es la cuestión. O sea, ustedes, por ejemplo, ahora no reciben la misma cantidad de material que necesitan para hacer las investigaciones en proporción como recibían hasta diciembre de 2023. ¿Así sería la cuestión? No, te lo digo claramente, no recibimos nada. O sea, nada, directamente. Nada, mira, nosotros estamos funcionando, por decir un ejemplo, con un crédito que lo pagamos, digamos, en cuotas a algunos investigadores, un crédito que sacamos para hacer investigación en salud que dio el gobierno provincial anterior. Ajá. Con eso estamos funcionando. Otra con una colaboración que estamos haciendo con alguna empresa privada, que a cambio de asesoramiento vimos algún tipo de manutención, por decirlo así, o reactivos o lo que fuera. No es que recibimos menos o se redujo, no recibimos nada es cero, pero además la rueda esa de presentar un proyecto se evalúa y ese evaluado satisfactoriamente se te entrega el dinero, está rota en el sentido que ni siquiera se evalúan. Directamente. Porque el organismo de ciencia y técnica está desmantelado. Era un ministerio de ciencia y técnica, y no es ni secretaría, porque hoy depende de la jefatura de gabinete. Para darte un ejemplo, si nosotros compramos un reactivo al exterior, que antes todos nos quejábamos del ROCIR, los trámites de importación, etcétera, bla, bueno, hoy eso lo tiene que aprobar jefatura de gabinete. Vos te imaginás hasta que a llegue. Guillermo Franco evaluando, pero lo digo en serio porque además no es su función, decidiendo si autoriza o no una importación de un reactivo de un investigador de la Universidad Nacional de San Luis. No hay chance. Eso es lo que no puede funcionar ni aún con buena voluntad. Bueno, esa es la situación. El ingreso de fondos es cero, literalmente. Tremendo. Maximiliano, muchísimas gracias por esta comunicación. Queríamos conocer bien en detalle cómo la están pasando, y la están pasando bastante mal, por cierto, ¿no? Pero queríamos que se pueda saber también lo que pasa acá mismo, más allá de algunos comunicados o algunas cosas que se pueden ver en los canales de televisión de Buenos Aires. Que se sepa también lo que está pasando acá en la Universidad Nacional de San Luis, ¿no? En el CONICET, que se sepa lo que está pasando con los investigadores que tenemos acá cerca nuestro, que son nuestros vecinos. Así que muchísimas gracias, Maximiliano, por esta comunicación. No, sea usted, sin contar la situación que estamos viviendo. Que tenga un buen día, hasta luego. Ahí estaba Maximiliano Juri Ayub, que es docente e investigador